Muy buenos días para todos y para todas. La verdad es que, en primer lugar, quiero agradecerle la invitación a Sociedad Rural, a sus autoridades y además agradecerle al resto de las entidades que veo acompañando en esta actividad a la sociedad rural, a Federación Agraria, a Coninagro, a CAME. Entiendo que de alguna manera lo primero que refleja es la idea de que el sector agropecuario y el sector industrial y el sector comercial tienen una misma dinámica, una dinámica asociada, y así lo entendemos nosotros. A mí me gustaría, de alguna manera, dividir la charla en dos partes. Una parte vinculada a la coyuntura y otra parte vinculada al futuro, porque obviamente que las medidas, las decisiones que a veces se toman en un contexto tienen que ver centralmente con la coyuntura, con cómo condiciona el momento, la situación de un sector. Y me gustaría hablar de la coyuntura porque de alguna manera nos permite dejar una foto de cómo puede ser el largo plazo, entendiendo qué está pasando en el mundo y qué está pasando en la economía argentina. En primer lugar, me parece central entender que cuando se habla o se analiza el contexto, no tenemos que dejar fuera de la mesa que estamos frente a la peor sequía de los últimos 100 años. Y que en términos del impacto en la economía argentina, no solamente se ve reflejado en la caída del producto, sino que también se ve reflejado en el volumen de exportaciones del sector, se ve reflejado en el impacto macroeconómico en nuestras reservas y se ve reflejado en el impacto en nuestra posibilidad de acumulación de reservas y de mejora de la situación externa argentina. Y traigo esto a colación porque, combinado además con el nivel de endeudamiento y una economía bajo programa con el Fondo Monetario Internacional hace 5 años, no ponerlo sobre la mesa para analizar cuál es la realidad del sector y cuánto influye en la realidad del sector ese contexto, es cuanto menos negar la importancia que el sector tiene en la economía argentina, pero sobre todas las cosas negar lo objetivo del impacto de la realidad. Creo además que es importante entender que a lo largo del último año, de los últimos 11 meses que nos ha tocado trabajar juntos, muchas de las dificultades que nos han tocado enfrentar las hemos podido enfrentar sin necesidad de discusión, de debate o de pelea, con diálogo. Y eso básicamente tiene que ver con una convicción personal y una convicción del equipo. Me acompaña no solamente Juanjo, que es el actual secretario, sino Julián, que era el anterior ministro, entendiendo que de alguna manera el diálogo con el sector y el trabajo articulado es fundamental. Para ponerlo blanco sobre negro, hay medidas transitorias que pueden ser más o menos agradables, más o menos cuestionables, pero que tienen que ver con la realidad del momento y que no se pueden analizar como mirada de largo plazo del sector sin tener en cuenta la coyuntura. Ninguno de ustedes puede desconocer el momento que el programa con el fondo y la sequía le imponen a la economía argentina y que de alguna manera exige que el trabajo que venimos haciendo de medidas de contexto tenga que ver con cuidar la estabilidad macroeconómica argentina y cuidar al sector productivo, a un sector productivo tan importante. Y voy a distraerlos unos minutos hablando de otros sectores.
pero para que se entienda de alguna manera por qué es viable lo que al final les vamos a plantear para el sector. La economía argentina en los últimos 40 años ha tenido una enorme dependencia del sector agropecuario. En términos externos, cada momento de buenos precios internacionales o de buenos niveles de producción tuvo fortaleza en términos de balanza comercial y de acumulación de reservas, le dio fortaleza fiscal al Estado, y cada momento de dificultad en términos de precios o en términos de capacidad exportadora le trajo restricciones a la economía argentina. Es como si en los últimos 40 años un solo motor hubiese sido el que centralmente impulsaba el barco en el que todos viajamos, que es este barco llamado Argentina. Y a lo largo de los últimos años y sobre todo de los últimos meses han ido transformándose paulatinamente en pequeños motores con posibilidades enormes de crecimiento otros sectores. Claramente, cuando miramos el sector energético y comparamos el 2022 con menos 7.000 millones de dólares respecto del 2024 con más 11.000 millones de dólares, vemos claramente que aparece un motor de complemento a la economía argentina en materia macroeconómica que indudablemente va a permitir que el barco viaje más rápido y que además el motor que hoy viene impulsando solo tenga otros motores de acompañamiento. Cuando vemos el crecimiento de la economía del conocimiento como sector exportador y como sector generador de divisa, vemos también la aparición de un segundo motor que claramente viene a acompañar el esfuerzo que viene haciendo el motor principal de nuestra economía, que es el sector agroindustrial y agroexportador, y que de alguna manera, a medida que tenga la posibilidad de seguir creciendo, va a ir alivianando la carga y la tensión sobre el motor principal. Y cuando miramos al sector minero y vemos cuál es el impacto en términos de expectativas de exportaciones y de crecimiento de mercado en un mundo en el que los minerales críticos juegan un papel central de la economía, vemos un sector que ha multiplicado por 2 sus exportaciones del año pasado respecto de este año, que ha multiplicado por 4 sus inversiones del año pasado respecto de este año, y que de alguna manera lo que necesita es terminar de consolidarse como sector exportador, porque Argentina claramente aparece en los próximos 5 años como uno de los 5 jugadores más importantes a nivel global de exportaciones mineras. Alguien me podría decir, ¿por qué venís a la rural a hablar de energía, de minería o de economía del conocimiento? Porque en realidad la mejor forma de que el sector deje de sentir presión, restricción o carga del resto de la economía argentina no está solamente apalancada en la idea de ver cómo vamos tomando en la coyuntura pequeñas medidas o grandes medidas que después tienen que volver para atrás, muchas veces por la propia restricción y la propia dinámica que tiene la macroeconomía argentina, sino que el desafío es ver cómo a este motor principal que tiene nuestra economía, que es el sector agropecuario, lo acompañamos con otros motores que alivianen la carga de la atracción que representa para la economía del sector y que permitan que el desarrollo sea equilibrado,
que la carga impositiva sea equilibrada, sin prejuicios, sin dogmas, entendiendo que en definitiva el crecimiento del sector agroexportador argentino, del sector agroindustrial argentino, depende de que tengamos la capacidad de que otros sectores compartan el esfuerzo con el sector agroexportador y agroindustrial. Pero además, entendiendo que a la matriz económica del sector también le generaría cambios. No es lo mismo que tengamos 75% de los insumos que hacen a la capacidad productiva del sector importados, que los tengamos en producción local o regional. ¿Por qué es importante el desarrollo del gasoducto y el desarrollo del sector energético? No solamente para poder vender gas barato a nuestra industria, no solamente para poder exportar gas a Chile, a Brasil, a Uruguay, sino también para desarrollar definitivamente, junto con Brasil y entendiendo que Brasil, Argentina y Paraguay somos los productores del 25% de las proteínas que se consumen a nivel global, poder desarrollar con Argentina y Paraguay un programa de inversión, de producción y de comercialización regional en materia de fertilizantes. Porque en definitiva, cuando nos apalancamos solamente en la discusión respecto de la competitividad, del tipo de cambio o la competitividad mayor o menor que puede dar el sistema tributario, nos olvidamos que los insumos son un jugador central a la hora de analizar los precios y la competitividad del sector agroexportador. Creo que era importante establecer este marco para entender cómo estamos mirando el sector hacia adelante. Primero, creemos que es fundamental que el Congreso argentino sancione la ley que a lo largo de más de 20 meses todos los sectores del sector agroindustrial han desarrollado en lo que se conoce como la Ley de Agroindustria, porque entendemos que el mayor valor por valor agregado de nuestras exportaciones no solamente le va a dar competitividad al productor agropecuario, sino que además nos va a dar un primer sendero de reducción impositiva que va a permitir ir equilibrando y alivianando la carga. Pero además, porque efectivamente en la mayor capacidad de valor agregado en nuestras exportaciones, sin dudas, la presión sobre la producción primaria en materia impositiva va a ser mucho menor. En segundo lugar, y haciendo una pequeña aclaración de lo que pasó esta mañana, porque escuché que a lo largo de la mañana se planteó, y no quiero entrar en polémicas, saben que mi estilo es el de trabajar, dialogar y definir cuáles son los mecanismos sobre los cuales podemos avanzar, pero escuché que se habló de las retenciones a las economías regionales. Y quiero decirlo con toda claridad, no son 200 economías regionales como escuché recién o hace un rato que tienen retenciones. Hasta el 30 de agosto quedan solo 6. A partir del 1 de septiembre ninguna economía regional en la Argentina va a pagar retenciones. Y la verdad es que me parece importante dejarlo sentado, sobre todo porque no vale todo en campaña. Yo creo que es muy importante para cambiar la credibilidad del sistema político argentino venir y decir lo que uno puede hacer y lo que uno no puede hacer. Consignas fáciles de repetir, lindas para la tele, sin correlato posible con las cuentas macroeconómicas de la Argentina,
son solamente pan para hoy y hambre para mañana. Y yo quiero decirles con mucha claridad, y entiendo porque te sentaste ahí que me estoy pasando y que tenemos que pasar a las preguntas. Quiero dejarles una definición más política y menos técnica porque me parece que es lo más importante. Hace más de 20 años que llevo adelante diferentes responsabilidades en la vida pública. Siempre planteé, en público y en privado, al sector agropecuario y al sector agroindustrial, que lo considero una de las grandes turbinas de la economía argentina. Nunca tuvieron conmigo la dificultad de un enfrentamiento dogmático o de un enfrentamiento por prejuicio, porque tengo sentido práctico. Creo en el campo argentino como uno de los motores del crecimiento económico de la Argentina. Voy a trabajar como presidente para que ocupemos cada vez más lugar en los mercados alimentarios del mundo. Voy a trabajar para que tengamos valor agregado en nuestro campo. Voy a trabajar para aumentar el nivel de inversión que hoy ya pusimos en marcha en materia de conectividad rural, porque el campo necesita tecnología. Voy a trabajar para seguir aumentando las inversiones en materia de riego, para que la próxima vez que nos toque que enfrentar una sequía, no estemos frente a la dificultad de que el clima nos pone una barrera definitiva, sino que la inversión pública, como los 177 millones de dólares que estamos invirtiendo en este momento, nos permiten crecer nuestra superficie sembrada y mantener nuestros niveles de humedad del suelo y nuestra competitividad. Pero sobre todas las cosas, voy a trabajar al lado de ustedes como lo hice a lo largo de estos 11 meses. Porque con caída del 50% de las exportaciones, con una enorme dificultad de pérdida en muchas provincias donde la sequía tuvo un carácter definitivo, nunca dejamos de dialogar, nunca dejamos de invertir, nunca dejamos de atender a un productor en emergencia, porque entendemos que son un actor central de la economía argentina. Pero queremos que este motor único que lleva adelante gran parte de la carga tenga el acompañamiento de otros motores para que la carga esté mejor distribuida en la Argentina. Muchas gracias.